Esto es una intro de lo que veremos en este episodio. Hay algo muy claro, ¿no? Quien nació privilegiado no tiene la culpa de los problemas estructurales Exacto. dentro del país, pero tiene la responsabilidad de hacer algo porque esa brecha y esa desigualdad no continúe. En una conversación de aquel día, el género tiene que implicar que tengas que luchar también contra eso. Y eso el hombre no lo pelea. Buenas tardes, planners, ¿cómo están? Estamos aquí en otro episodio más del podcast Plenitud y tenemos un invitado que nos va a compartir historias súper interesantes y también muchos puntos de vista que actualmente vivimos en nuestra sociedad México. Y pues viendo sus TikToks, todos sus Reels, la verdad estoy súper segura que vamos a tener una visión o una visual en la cual podamos pues concientizar varias cosas y sobre todo pues a poder actuar, ¿no? Como México, como sociedad. Y pues bienvenido, Gus, gracias por aceptarnos y por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, saludos a todos. Va a ser una plática súper interesante con todo lo que vamos a estar hablando, debatiendo y con este programa que ya deseo que lo escuchen. Perfecto. Bueno, chicos, y bueno, para presentar a Gus, Gus estudió economía en el Politécnico Nacional y pues ahí estuvo involucrado en varios temas políticos, en algunas huelgas. No sé si quieras comenzar hablándonos de esa parte, cómo, bueno, ¿por qué decidiste estudiar economía? ¿Cómo fue esa iniciativa que dijiste, no, o sea, tengo que aportar desde pues ahorita como estudiante a esta sociedad, ¿no? Y generar un cambio. Justo, a ver, va un poco más atrás la historia, ¿no? Porque soy parte de esa generación en la que nos vemos trabados en no poder tener oportunidades pues, para estudiar, para salir adelante, ¿no? Dentro de todo esto es parte también de la conversación, pero dentro de todo ello logro entrar al Politécnico Nacional después de 3 4 años de estar intentando ingresar sí, ingresar a un nivel de licenciatura. Ajá. Cuando entro, después de tanto esfuerzo, pues viene este movimiento del Politécnico Nacional que no se había dado ningún movimiento dentro del Politécnico Nacional atrás de 40 años. Wow. Y en 2017 es cuando se detona la huelga del Politécnico Nacional. Ajá. A nivel general, en todos los planteles, tanto Ciudad de México como los que están fuera de. Y es ahí donde pues se conjugan también otros movimientos sociales que dentro de todo este camino que he tenido, pues detonan muchas más como alertas de todo lo que estamos viviendo como sociedad, como país, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, literalmente entro al mes, hay una huelga del Politécnico Nacional que dura 3 meses, entonces es como 4 años de espera para lograr entrar. Cabe destacar que aparte de todo yo tenía la intención como de, voy a entrar a economía, pero me voy a pasar a medicina, porque era como una idea que tenía, ¿sabes? O sea, ¿tú quieres estudiar medicina en vez de economía? Exacto. Pero por ahí viste la oportunidad y fue como de, va. Sí, entro y a los 6 meses, pues, ¿qué puede ser tan difícil la economía? Yo decía, no, es muy difícil. Pero... sí, es difícil. Exacto. Y es ahí donde un mes yo digo, huelga. Y de repente como tanto ánimo yo tenía de estar en un ambiente universitario, de compartir compañeros, etcétera, entro de lleno a la huelga estudiantil, los 3 meses estoy muy metido con todos los compañeros, conozco un montón de gente, etcétera. Y ahí es donde yo agarro como una responsabilidad y una identidad con el Politécnico, pues al final es poner la técnica al servicio de la patria, sí, que es nuestro lema. Wow. Y a partir de eso es como, de verdad tengo que hacer algo porque yo sirva para algo a mi país. Uh-huh. Y entonces estoy muy involucrado en la parte de la huelga, regresamos de la huelga. ¿Esta huelga por qué fue? Para saber cuál fue el contexto. Bueno, a ver, todo nace, de repente en pasillos empieza uno a escuchar que se empiezan a juntar ciertos grupos para organizar la huelga, empiezas a escuchar que una escuela por acá ya se fue a huelga, otra entró, etcétera. Y entonces en la Escuela Superior de Economía, empiezan a organizarse y todo nace a partir de un nuevo reglamento de estudios que era aplicable de ya para los estudiantes, en la que aparentemente, digo aparentemente porque en todo movimiento social siempre hay un frente y un detrás. En ese momento ya nada más conocí el frente y después conocí el detrás. Y el detrás ya no es tan revolucionario, vamos a llamarlo así, ¿no? Okay. Pero bueno, nace por un cambio de reglamento estudiantil. A partir de eso,
lo que implicaba era que cambiaban las formas en las que uno podía salir de la universidad, es decir, como que daban la facilidad aparente de no salir como licenciados, sino salir como técnicos de la carrera en la que estudiabas. Y entonces, en ese momento se vendió el mensaje, vamos a llamarlo así, de que nos iban a obligar, vamos a llamarlo así, o que abarataban, por decirlo, sí, la calidad estudiantil, ¿no? La calidad del programa, etcétera, con esta salida fácil del tema de licenciatura. Sí. Entonces ahí es como nace de, no, el Politécnico no tiene que tirar a eso. No puede haber una salida fácil. No podemos, ¿no?, abaratar la mano de obra que en teoría tendría que servir para el país. Claro. Y es ahí donde se levantan los estudiantes. Y entonces, cabe destacar el contexto en el que el Politécnico estaba en ese momento inmerso, ¿no? Estaba un gobierno que estaba con políticas totalmente favoreciendo a ciertos grupos sociales. ¿Fue en el ¿no? 2017? Exactamente. ¿Quién estaba? Enrique Peña Nieto. Peña Nieto. Okay. Exactamente. Entonces, en ese momento Enrique Peña Nieto pues está con todo el impulso de reformas constitucionales, reformas de Estado, favoreciendo a grupos privados, etcétera. Sí. Bueno, pues aquí es, claro, elección de decidir si te gustan o no ese tipo de políticas. En lo personal, pues claro que no. Sí. Pero bueno, está en ese ámbito. Y entonces justo un mes después de que empieza la huelga del Instituto Politécnico Nacional, viene la parte del movimiento de Ayotzinapa con los 43 estudiantes desaparecidos en ese momento. Pues es un boom social, ¿no? Porque ellos venían justamente en ese camino a apoyarnos a nosotros en una huelga justamente cuando pasa todo este suceso. Y es ahí donde yo también empiezo a conocer a los padres de Ayotzinapa. Tengo esa gran oportunidad de conocer a los padres de Ayotzinapa, conocer sus historias, sobre todo conocer otro mundo, ¿no? Porque uno piensa, ¿qué hacen los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Qué hacen estas escuelas rurales? Claro. Un mundo muy distinto, ¿no? Que justamente entraremos en toda esta plática, entran ellos también, porque ellos no tienen la vida de ciudad, ¿no? No tienen la vida de crezco, nazco, estudio, me pongo a trabajar 60 años hasta conseguir una pensión de mierda. Sí, el sistema maldito. Exactamente, ¿no? Ya cuando tengo 70 años, ¿no? Entonces ya tengo tiempo para la vida, pero por lo mientras no puedo hacer absolutamente nada. Soy un esclavo más. Claro, exacto. Lo que pasa con las escuelas rurales, en este caso de Ayotzinapa, era que ellos se entrenaban, vamos a llamarlo así, se educaban en cómo tratar al ambiente para sus comunidades. Ganadería, pesca, etcétera. Todo esto que hoy ya no en las universidades, vamos a llamar así, comunes o con un pensamiento occidental, pueden entrar o pueden educar a las personas en esa línea. Las escuelas rurales obviamente funcionan para justamente dar a las comunidades esta sustentabilidad que necesitan, porque ahí no vamos a encontrar una empresa magno, y es parte de los problemas que comentaremos. Ellos tienen que buscar la manera en cómo se sustentan por ellos mismos, a través de las comunidades, a través de, vamos a llamarlo así, comunas, como titularía Carlos Marx, y cada uno hace su parte para poder salir adelante en la comunidad. Y entonces es cuando más uno se pone a pensar en qué labor tan loable pueden llegar a tener ellos hacia su gente, hacia sus iguales al final, y que sean tan empáticos que venían con nosotros, y eso es donde sucede todo esto. Wow, está increíble. No, sí, voy a sacar mis apuntes de historia porque creo que pues sí escuchamos bastante de Ayotzinapa, vemos incluso pues todavía algunos ahí esculturas y pues hasta pancartas, pero no sabemos realmente el trasfondo y sobre todo no concientizamos que pues ellos venían con una iniciativa bastante empática en donde no ganaban siquiera algo y es súper injusto esta problemática que pues bueno, ya es otro podcast, pero está súper interesante que ahorita nos hayas contado. Yo personalmente no me sabía esa historia tal cual, entonces pues creo que saber y aprender de esto como sociedad es bastante interesante, chicos, y esto solo fue la introducción, entonces pues gracias por compartirnos esa historia y pues sobre todo empecemos a concientizar toda esa parte. Y bueno, ¿por qué elegiste este camino? ¿Justo lo de Ayotzinapa fue lo que te inspiró, el hablar con los papás de estos chicos? ¿O qué fue lo que tú dijiste? Ok, creo que esto es lo que me quiero enfatizar o dedicar. Fue una parte dentro del camino. Habrán sido unos 7 años antes, en el gobierno de Felipe Calderón, cuando emprende este maníaco, porque para mí lo es, y para creo que millones de mexicanos que la sufrimos en el día a día, así lo es un maníaco, es un genocida. Él empieza una guerra contra el crimen organizado sin cuartel.
sin cuartel y poniendo en medio de este fuego cruzado a la gente. Se empiezan a dar varios fenómenos en ese aspecto, ¿no? Parte de ser una víctima colateral dentro de todo esto, porque aparte, lo digo colateral porque es una frase que él utilizó, mal utilizada, que justo hay una entrevista con una madre de un joven desaparecido en el que ella le reclama a él la vida de su hijo, poca cosa, en el que él le contesta que son daños colaterales de la política de seguridad. Y esto es evidentemente una respuesta de un maníaco. No puede haber, no puede ser empatía. Ser empatía. No hay signos de humanidad en este hombre. Entonces, en ese momento, mi familia vive un caso de... En ese momento tampoco se conocían las diferencias entre secuestro y levantamiento, porque para nosotros en ese entonces no era tan fuerte las redes, etc. Era un contexto muy diferente. Sí. En ese momento era un secuestro. Secuestran en Monterrey a un primo mío. Wow. Y es como, literalmente yo me acuerdo, estando en ese momento en la prepa, que me llega un mensaje de mi mamá que me dice, oye, acaba de pasar esto con tu primo en Monterrey. Él ya casado, con su esposa esperando, su esposa tenía 3 meses de embarazo en ese momento. No. Él había logrado todo lo que había logrado, lo había logrado con esfuerzo, con el sudor de su frente, trabajando día con día. Sincero. Exactamente. Y en Monterrey es cuando le toca un encerrón en Nuevo León, en el hotel Fiesta, en el Hotel Holiday Inn, entran y levantan a todo un piso con total impunidad. Es que es impresionante pensarlo, ¿no? Que entren un convoy armado de 7 camionetas en las que entran hombres armados y levantan a todas las personas con total impunidad. Esto lo hacen no como secuestro, sino como el levantamiento, y es ahí donde entendemos la distinción. Un secuestro buscan justamente una remuneración por la vida de las personas, que tampoco es cualquier cosa. Sí. El levantamiento en este caso es justamente buscar una respuesta política para algo que está sucediendo, es decir, grupos armados que buscaban que el gobierno dejara de favorecer a otro grupo armado y que a partir de eso, la manera en la cual ellos generaban presión al gobierno en turno era levantando personas. Y esto sucedía en todo el país. Sí. La cosa es que no había... Yo lo viví. Es horrible. Es horrible porque el que tristemente te asesinen a un ser querido, muera un ser querido, claro. Encuentras un lugar donde llorarle. El tema con el levantamiento, ya más de 10 años del suceso con mi familia, no tenemos donde llorarle. No hay un cuerpo, no hay un dictamen que nos diga, él pasó por esto, él sigue estando en una incógnita, en un quizás sí, quizás no, etcétera. Dentro de este camino encuentras a gente también igual de maníaca que él, que se pintó en algún momento dado de ayuda humana y que solamente querían una fuerza política a partir de lo que estaba viviendo la gente, que era el dolor humano. Todo esto, obviamente, en mí me levanta la idea de no vivimos en un mundo justo, no vivimos en un mundo en el que las personas realmente puedan ser plenamente felices. Ni seguras, que creo que es básico, ¿no? Es una necesidad básica. 100%. Dentro de toda esta práctica que desarrollaremos, evidentemente hay todos esos matices, ¿no? Porque aparte de todo es hombre, blanco, con una serie de variables que lo favorecen. ¿No? Estructuralmente lo favorecen. Y luego están las otras personas, porque dentro de ellas también hubo mujeres levantadas en aquel momento que habrán sufrido otro tipo de cosas, porque ya lo que sufren por dentro, estas personas ha de ser lo peor del mundo y tenemos que ser muy empáticos en ese aspecto, porque las familias probablemente lo saben. Sí. Y es ahí donde entonces uno empieza a entender que justamente el ser hombre, el ser mujer, el ser hombre blanco, el venir de una familia privilegiada, el venir de etcétera, etcétera, te coloca en un nivel de la cadena alimenticia altísima. Y de repente volteas a ver, y una mujer de raza de origen indígena, que no tiene el apellido, que no habla el español comúnmente, porque tienen lenguas originarias, etcétera, los colocan en la parte más baja de la cadena alimenticia para un sistema que es desigual y que es discriminatorio y que aparte de todo no es nada benevolente con el sentido humano. Todo esto a mí me empieza, hoy lo puedo hablar de esta manera, pero en ese momento es como no vivimos en un mundo en el que las cosas sucedan como a voluntad, ¿no? Como el échale ganas. Con el échale ganas ya se sigue adelante. Sí. ¿No? Hay otros factores muy grandes con los cuales se enfrenta uno día con día
y que estas personas, tus seres humanos, viven 4, 5, 10 veces peor. Sí, claro, y me parece súper interesante que, bueno, vamos a tocar temas como de clasismo y malinchismo que vivimos aquí en nuestro país, pero ¿cómo nació genuinamente en ti esta intención de crear un movimiento, ya sea por redes, por debates, incluso hablando con otras personas? Nace de un suceso bastante crítico en México. Lo digo porque pues yo también lo viví en Reynosa, Tamaulipas, en el sexenio de Calderón, y pues son muy impactantes las historias. Y aquí es donde creo que, o sea, independientemente de nuestra raza, bueno, todos somos mexicanos, ¿no? Pero venimos como que de diferentes raíces. Exacto. Somos muy diferentes, hay mucha diversidad en nuestro país, Sí. pero al final hay temas políticos y sociales que nos impactan parejo. Exacto. Y Sí. está súper feo, pero el derecho a vivir seguro o el derecho incluso de tener vida, que pues nos la privaron mucho, nos ataca parejo, ¿no? Ahí sí es como tenemos que reconocer que independientemente de nuestras diversidades, pues seguimos siendo un mismo país y deberíamos seguir luchando por aquello que nos beneficia a todos. Justo, es una lucha constante que probablemente no veremos materializada. O sea, eso es algo que cuando uno se vuelve consciente de las cosas, de las realidades de las personas, uno entiende que probablemente el cambio en las estructuras, sobre todo, no venga en 10 años, no venga en 20, todos a partir de un ciclo, y que este ciclo probablemente es la parte de transición que estás viviendo, y que eso es tristísimo, porque sabes que te vas a enfrentar un día probablemente a esto de manera directa o indirecta, y espero que jamás de manera directa, ¿no? Pero de manera indirecta es inevitable vivir algo así, vivir un robo, un secuestro, un abuso, un acoso, conocer casos de violación, N cantidad de cuestiones como estas que se tienen que hablar, porque aparte de todo se ha vuelto un tabú, y que creo que se tiene que exponer los casos así, tal cual, crudos, pero no de la manera en como los medios lo hacen, ¿no? Sí, con sensibilidad humana, ¿no? Sobre todo, o sea, al final seguimos siendo seres humanos todos. Claro, o sea, imagínate que tú un día vas a ser el titular, y eso es terrible. Y solamente por el hecho de que puedes ser ese titular un día, tendrías que estar en contra de este sistema, al menos de manera ideológica. Evidentemente no te digo, no tienes que trabajar en N cantidad de cosas, porque ni modo, el sistema también te orilla a que tienes que vivir, ¿no? Que tienes que pagar una renta, una luz, un agua, un sustento día con día, ni modo, tienes que jugar con las reglas del juego. A partir de ello no tienes que pensar como el juego piensa. Exacto. Y es ahí donde nos tenemos que salir de la caja, ¿no? Y es donde entra esa parte, es donde peor aplica el clasismo y el malinchismo aquí en el país. Y bueno, ya entrando un poquito en materia, ¿nos podrías compartir, pues, qué es clasismo, qué es malinchismo? Supongo, bueno, como concepto estaría padre, pero igual como interpretación tuya, ¿no? Justo. A ver, clasismo es directamente relacionado a la parte de ingresos que tiene un cierto sector poblacional, pero eso es cómo traduces el actuar y el pensar hacia quien no lo tiene. El clasismo es, si no tiene una persona, para decirlo en palabras muy claras, ¿no? Si alguien no tiene los mismos ingresos que yo, lo hago menos como ser humano, como profesional, etcétera, etcétera. Eso es clasismo, ¿no? Y el clasismo, aparte de todo, aplica de manera también colectiva y estructural. Porque entonces empezamos a ver, no solamente es el decir, él es naco, ¿no? Nos da mucha risa el meme de, mamá, así les llamas, son nacos, ¿no? Sí. No, ojalá nada más fuera una frase que se lleva las palabras y que las personas no lo tomaran personal, que al final todo su derecho de tomarlo personal, evidentemente. Sí. Sino que el clasismo también tiene que ver con las formas en las cuales actúa una sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio de una fundación que se llama Espinosa Iglesias. Lo leí hace 6 años, yo creo, este estudio, y me dejó impactado. Y esto va en tema género también, porque decía, y esto, bueno, es una clasificación en el mundo entero que se clasifican a la gente por deciles de ingreso, ¿no? Y hay 10 niveles a través de los cuales van marcando la sociedad. La mayoría, evidentemente, de la sociedad en México entran dentro de los deciles más bajos, dentro del 1 hacia el 2 o 3 por mucho.
Ok. Después de esto empieza una brecha de sociedad del 4 al 5, en donde todavía están hombres y mujeres conviviendo, digámoslo así, que ya empiezan a ser estructuralmente privilegiados, ya sea por nacimiento, cualquier situación de estas, y después están los deciles más altos, en los cuales se concentra la mayor cantidad de riqueza en un porcentaje menor de población. Decía este estudio, concluía este estudio, y está impactante, ¿no? Que hombres pueden tener la posibilidad de acceder a los deciles más altos de ingreso, pero mujeres, la única forma en la cual podían ingresar a este decil era casándose con un hombre. Ah. Así de simple. Qué horrible. Porque no podías acceder a esos tipos de niveles, porque obviamente tendrías que acceder a un nivel dentro de los trabajos, dentro de las empresas, etcétera. La historia no nos lo permite. Tenemos esa desventaja. Exactamente, tal cual, ¿no? Entonces, imagínate que Espinosa Iglesias, que es una fundación Claro. libre de cualquier cuestión, porque es, obviamente, tiene un origen de razón social que no dicta línea hacia ningún lado, más que mostrar investigaciones científicas, meramente científicas, pues a partir de ello es, wow, o sea, una mujer puede acceder al decil 6 por mucho, que estamos hablando que es un decil alto dentro de una población con una brecha desigual de ingresos, pero que no podía llegar a ese máximo decil si no es porque no tiene como esposo al hombre que pertenezca a ese decil. Wow, y está increíble porque, o sea, yo jamás me imaginé que literalmente estuviera comprobado. Claro. Y si te pones a pensar, pues sí, o sea, tenemos años de desventaja solamente por la historia. Y además, pues actualmente, a pesar de que existen muchas luchas, seguimos teniendo muchas barreras y retos, pues incluso desde casa, ¿no? O sea, el machismo incluso existe entre las mujeres. Entonces, es increíble cómo hablamos de clasismo, pero también podemos aquí ver una desigualdad de género, ¿no? No hay equidad. Exacto. Y pues o sea, no me imagino una mujer con raíces indígenas y, bueno, sí, con raíces indígenas, embarazada o sus posibilidades se reducen al mínimo. Justo. Entonces, pues es una problemática que sí, o sea, al menos tenemos que hablarla desde nuestra trinchera, pero claro, sí o sí se tiene que hacer algo. Claro, a mí hay algo muy claro, ¿no? Quien nació privilegiado no tiene la culpa de los problemas estructurales dentro del país, pero tiene la responsabilidad de hacer algo porque esa brecha y esa desigualdad no continúe. Y si no está dentro de y si no lo hace como parte de su día a día, entonces sí es responsable directamente, ¿no? Porque ahí es la distinción entre la culpa y la responsabilidad. Y es como, yo no tengo la culpa de haber sido nacido rico, no, pero tú tienes la responsabilidad de que actúes día con día para que esa desigualdad continúe. Y sí, esa es parte de lo que sigue, y ese es clasismo total, porque va de ingreso, ahora va también de la parte en que notamos cómo es una persona. Sí. Es moreno, vamos a ver qué tipo de tono de piel tiene. A partir de eso te trato más cordial o menos cordial, por decirlo de algún modo, sí, ¿no? Entonces, esa es otra parte. Oye, también hay la parte en la que a qué te dedicas, ¿no? Una persona en la que si trabaja en una empresa privada, etcétera, tiene mayor reconocimiento, como si eso fuera parte de un reconocimiento, vamos a llamarlo así, correcto o digno. Uh-huh. Pero si una persona se dedica a la limpieza social, uh-huh, si es barrendero, si es agricultor, si es ganadero, etcétera, entonces automáticamente es una persona que no merece ningún tipo de respeto. Uh-huh. Eso es clasismo. Órale. Y entonces a partir de eso se generan todos este tipo de prejuicios que afectan a las personas evidentemente y que, obvio, aumentan esta brecha de desigualdad. Claro, me parece bastante interesante. Hay una parte que dices ahorita que mencionaste que si bien algunos nacen con ciertos privilegios, pues no se les juzga por eso, ¿no? O sea, claro, sí nacieron. Claro. Y estarían incluso mal en no saberlos aprovechar y usarlos a su favor, ¿no? Pero justo, o sea, se me hace muy interesante que le llames responsable. Es responsable de que ya no exista esta
por decirlo así, desigualdad socioeconómica Claro. que va relacionado al clasismo. ¿Cómo, por qué dirías tú que es responsable? Solo digo, yo lo entiendo muy bien, pero me gustaría que aterrizáramos el concepto de por qué como sociedad privilegiada tiene la responsabilidad de generar un cambio en el resto de Justo. la sociedad. Porque naturalmente tienen acceso a oportunidades que nadie más tiene. Uh-huh. Y cuando tienes acceso a ese tipo de oportunidades, puedes generar un cambio. No lo puedes hacer desde abajo. Eso tenemos que empezar a entenderlo. Las estructuras se tienen que mover en todos sus niveles para que podamos entonces sí tener una sociedad con un orden distinto. Por más que la mayoría en la parte baja de la cadena alimenticia, como le gusta a ese sistema llamarnos, estemos enterados del problema, al final hay otros órdenes más fuertes a partir de los cuales se sigue manteniendo la planadora, porque la parte no va de abajo hacia arriba, sino va de arriba hacia abajo. Ajá. Y mientras la parte de abajo no deje de oprimir, entonces los de abajo no tendrán que seguir resistiendo. Por eso no es resistir, por eso es cambiar. Es intentar transformar ese día con día. Y vuelvo al punto en el por qué esta gente debe de tener la responsabilidad de actuar para que día con día no pasen ese tipo de cosas. Ejemplo, soy un hombre privilegiado que nací en una familia con una riqueza bastante acumulada, que tuve acceso desde el principio a escuelas privadas, que a partir de ello tuve acceso a las universidades, no solamente en México, más prestigiosas por el tema del pago, cuánto cuestan, sino que a partir de eso también pude haberme ido al extranjero a estudiar una carrera, y a partir de eso tengo mayor reconocimiento en esta sociedad occidental. Y después de eso tuve la oportunidad, aparte de pagarme un posgrado, o que me pagara mi familia un posgrado, sin ninguna necesidad de trabajar, porque ojo, también hay gente que puede trabajar, que puede estar estudiando, pero que tiene necesidad de trabajar, y que entonces se divide su día 18 horas ocupado. ¿Y en dónde está el esparcimiento? ¿En dónde está el descanso? Claro, no hay vida, pero obviamente este sistema te enseña que tienes que competir para poder ganar ese lugar, ¿no? Y ver quién tiene más hambre, literalmente, y ver quién dentro de esta gente se mata y se pasa por encima, y es un sistema terrible de competencia a partir de los cuales vas a llegar a un lugar, a un lugar en donde puedas pagar tu renta, puedas comer y puedas decir vivo dignamente. Sí. Entonces, si estas personas que están aquí arriba siguen beneficiando a las mismas personas de su entorno, el ciclo se vuelve a reproducir. De nada sirven discursos vacíos en los cuales digan, yo estoy haciendo cosas por las personas porque estoy aplicando esto en la empresa en la que estoy. Eso no sirve para nada. Sí, no. Eso no sirve para nada mientras tus pares sigan siendo los mismos con los cuales creciste. No sirve de nada si sigues viendo cómo entra gente del mismo nivel social que tú. Y no sirve de nada que digas, no, pero yo no soy clasista. ¿Cuál es la lógica de eso? Sí, claro. No es por decir nada, pero es un poco contradictorio el pensar que sí estás haciendo cosas por la gente dentro del ámbito de desarrollo que ellos tienen, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de campos directivos, estamos hablando de campos directivos generales, estamos hablando de personas que tienen acceso a este tipo de puestos. De nueva cuenta, si siguen beneficiando a las mismas personas, discúlpame, el discurso es vacío. Sí, claro. El discurso no es demagogia pura. Sí. ¿No? Y está bien padre vender demagogia. Sí, no, pues todos nos tomamos la fotito cuando entregamos un dulce, claro. Pero un dulce no le sirve al niño que pasa hambre durante todo el año. Exactamente. Y se me hace súper interesante, o sea, la forma en que lo estás aterrizando, pero incluso creo que también va también la parte, y creo que aquí entramos otra vez con temas psicológicos, o sea, creo que es más fácil para alguien empático poder ponerse en el lugar de esa persona que a veces vemos en la esquina, claro. y como hasta cierto punto conectar, que alguien que pues está todo el día en el celular con un chofer en una camioneta, ¿no? Claro. Entonces es justo como empezar a quitarnos esa venda de los ojos, dejar de ver hacia mí mismo y hacia mis pares, como lo mencionas, y empezar a ver el mundo real. Y tal vez así empecemos como a hacer esa conciencia de empatía que hace falta muchísimo en la sociedad a nivel mundial, no solo en México. En México, pues, la verdad es que creo que sí es de los países donde más se nota. Es un país muy rico, pero porque funciona de una manera donde sí se ven favorecidos solo un pequeño porcentaje de la población. Entonces, pues, prácticamente también me gustaría como relacionar esta parte en la parte
humana, ¿no? En la parte empática, en la parte de que hay que dejar de pensar en mis pares, en mis privilegios, en mi sesgo y empezar a, pues, voltear a ver al que está al lado de verdad, o sea, no al con el que crecí, sino el que no conozco y veo en la esquina, o el cerillito que a veces veo cuando voy al súper, etcétera. Y bueno, ahora que pues ya hablamos de clasismo, pasemos a algo que está relacionado, pero no es del todo igual, el malinchismo, ¿no? O sea, creo que son dos conceptos que se relacionan, pero sí son diferentes. Correcto, a ver. Son parecidos, son problemas que son primos hermanos, ¿no? Por así llamarlo. Pero acá el malinchismo es justamente decir que lo que se hace en México, por origen mexicano, está mal. Y esto a partir de este sistema de competencias que se da y que se da ahora entre naciones naturalmente, tiene que darse porque el sistema mismo lo exige de esta manera. Entonces el malinchismo es, vamos a ponerlos en ejemplos, ¿no? Muy claros. Es como, obviamente prefiero una marca de tenis que sea extranjera porque tiene un reconocimiento, porque tiene una campaña de marketing, porque tiene detrás de eso toda una industria gigante, y que si vemos una empresa mexicana que elabore el mismo modelo, o no el mismo modelo, pero pues que esté dentro del mismo mercado, exactamente, se ponga en duda justamente, en principio, la calidad. Es como, no puede haber un producto que cueste menos, porque de eso va el que podamos hacer lo propio, que pueda costar menos por todo el tema de costos de comercio, por etcétera, etcétera, toda esta cantidad de cosas que aumentan el precio de venta. Y entonces, obviamente no puede haber un calzado, por ejemplo, que cueste un cuarto de lo que pueda costar un producto extranjero y que sea bueno. No puede ser. No puede ser. Yo tengo que pagar mis 2,000, mis 3,000, mis 5,000 pesos, claro. Hasta suena, no sé si esto te permitido, pero suena tonto. Claro, porque dices, no, claro, porque acá me están dando la piel, ¿no? Del lagartito. De Italia, claro. Y los lagartos de Tabasco aquí. Exacto. Que, por cierto, no lo hagan de pieles de animales. Exactamente. Pero estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Claro, porque al final tenemos que hablar de cómo es el problema a partir de cómo se está tratando. Y entonces no puede ser, no puede ser. Evidentemente no, porque ¿dónde está produciendo? Claro. Y es ahí donde la gente se pierde espaldas. Es ahí donde está la parte terrible, ¿no? Porque aquí en México están trabajando personas dedicadas a eso, que se está generando una economía nacional interna a partir de que hay una industria de calzado, de textil, etcétera, ya podemos ampliarlo a otro tipo de cuestiones, y que está dejando el dinero aquí en el país y que están generando nuevos ciclos de producción, que se está quedando, reitero, es muy importante que se quede aquí en el país y que no tenemos que estar pagando para que se manden a otro lado, fuera de las fronteras nacionales. Solamente por el hecho de que lo hagas tú, mexicano, está mal. Y entonces, eso es malinchismo. No importa si un extranjero viene y critica las condiciones aquí, porque si un extranjero viene y dice las condiciones en México son paupérrimas y naturalmente tiene que haber un cambio del sistema, hombre, pues claro, él es extranjero, él sabe. Lo dice un mexicano y es como, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que el mexicano va a decir eso? Sí. ¿Cómo crees que el mexicano va a tener la oportunidad de tener un emprendimiento? Está mal, no, porque está mal hecho lo que está haciendo, porque o sabe mal la comida, o porque está mal hecho el calzado, porque está mal hecho la tela, porque está mal hecho el mueble, porque está mal hecho el edificio, etcétera, 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 ¿no? Claro. Todo ese tipo de cosas. Y cuando suceden problemas es cuando más malinchismo se ve, porque no pasa nada si un edificio en un temblor se cae, por ejemplo, vamos a ponerlo así radicalmente, pero si la empresa fue extranjera, entonces, bueno, pues que puede haber, ¿no? Son errores, el sismo, la naturaleza, bla, bla, bla. Siempre hay factores por los cuales disculpar. Pero cuando lo hace un mexicano, naturalmente es culpa del mexicano, es que lo hizo mal. Lo hizo mal. Y ahora vamos a otros ejemplos también. O sea, ¿qué pasa cuando un mexicano está en el top de artistas en el mundo? El más escuchado a nivel mundial. O sea, no caemos en cuenta de eso. ¿Qué sucede cuando eso? Lo atacamos. ¿Qué sucede cuando una mexicana es la mejor chef galardonada como la mejor chef a nivel mundial? No. Lo demeritamos. Es que el pan que hace no está tan bueno realmente. No puede ser. Entonces está mal, su trabajo está mal. ¿Qué sucede cuando un equipo de béisbol mexicano pone en alto la bandera del país en una serie mundial?
evidentemente son competidores, en algunos casos dirán, Ujú. no, pues es que perdieron, llegaron hasta la semifinal, pues ¿por qué no fueron campeones mundiales? Ujú. ¿Qué sucede cuando un corredor, cuando un nadador, imagínate, dentro de todo esto, llega a lugares de ranking? Es como, llegó en tercer lugar. No, pero ¿por qué no ganó? ¿Por qué no el primero? ¿Por qué no el primero? Pues si ya estaba ahí, ¿por qué no el primero? Ujú. Y es como, vamos viendo, ¿no? Cuando llega un extranjero, el fútbol es otro ejemplo aquí en México. Ujú. ¿Por qué le pagas más al argentino que viene sin intención, evidentemente, de decir que ellos son buenos o malos? No entro en ese debate. Eso el tiempo lo decide. Ujú. Sino porque automáticamente, cuando cae un extranjero, le pagas más. Pero si es un mexicano, ahí pones problema para pagarle lo que debería de estar ganando por Claro. sistema. Ujú. Eso es gravísimo y lo podemos ver en cualquier lado. Llega una persona a tu empresa y por ser extranjera ya le estás pagando más. Ujú. Ah, es que viene de fuera. Tienes que Claro. entender que viene de fuera y como viene de fuera viene otro talento distinto. Ojo, no estoy diciendo que la diversidad cultural no se pueda dar. Ujú. Eso es parte de crecer Es como sociedad. necesaria, Es sí. necesaria. Ujú. Pero no a partir de eso tienes que condicionar los salarios y las prestaciones y todo lo que vive una persona día con día, pues para definir cuánto va a ganar el mexicano. Claro. No, y o sea, luego a mí lo que personalmente me molesta mucho es que se le den más oportunidades desde hablando en términos macro como inversión extranjera, Claro. hasta hablando en términos micro como, o sea, simplemente a veces eres más amable con el extranjero porque Ujú. quieres verte como, México es súper cálido, etcétera, y le abres la puerta al güerito que viene de Sí. Estados Unidos o lo que sea. O sea, son dos situaciones que es lo mismo en ámbitos diferentes, pero no voltemos a ver al mexicano, o sea, el mexicano puede, y yo la verdad es que no sé si es porque mi papá es súper patriota y ama a los mexicanos, pero yo de verdad crecí creyendo en que el mexicano puede conseguir lo que sea, y si nos podemos crudos analizar, no a seguir un sistema, sino crudos, a de verdad voltear a ver a nuestro país, vemos que tenemos todo para poder ser lo que queramos. Claro. Pero no se dan las oportunidades, que bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Exacto. Por temas de gobierno, etcétera, y por eso hay tanto talento yéndose al extranjero. Exacto. Pero claro que el mexicano puede ser el mismo director que un brasileño que nos viene acá. Claro que el mexicano puede ser el mejor corredor del mundo. O sea, es creérnosla, y sobre todo, y hay un dicho, no sé si lo hayas conocido, o bueno, es como más bien no sé cómo se le llame, pero de que están en una cubeta varios cangrejitos, ¿no? Y el mexicano es el típico cangrejito que ve al otro cangrejito salir de la cubeta y es como de, no, vente para acá abajo donde yo estoy, porque si yo no puedo subir, tú tampoco. Entonces, es súper feo eso, o sea, ¿por qué no nos aplaudimos entre nosotros? Claro. Y más allá de aplaudirnos, también soportarnos, ¿no? O sea, apoyarnos entre todos como cadena, como pues, sociedad, que podemos generar un cambio y pues quién sabe, o sea, yo sí creo que podemos ser primer mundo, definitivamente. Totalmente, a ver, que dentro de todo esto, hay una frase de un rapero mexicano, que a mí me encanta el rap. Dato curioso. Dato curioso, ¿no? Soy ultra fan del rap, ¿no? En todas sus modalidades. Sí. Pero hay una frase que me encantaba que decía que justamente cuando más crees que una persona con nacional no lo puede lograr, es cuando más te va a demostrar que sí lo puede hacer. El mexicano funcionaba muchas veces a partir del reto de no lo puedes lograr, y verás que sí. Y verás que sí como lo logro, ¿no? Y va muy de la mano a partir de lo que tú me estás mencionando, que es, ¿por qué no darle la mano a estas personas? Claro. Y que va muy de la mano con el clasismo, y que va muy de la mano con la desigualdad. Es, ¿por qué no ver otros talentos dentro de tu país? Tenemos una población de más de 120 millones de personas, en las cuales no me puedo creer que no existan 12 para una selección mexicana. Estoy hablando de ejemplos para que lo podamos bajar, ¿no? En temas tal cual. No me puedo creer que no haya 12 mexicanos que no tengan el talento. Evidentemente lo hay. Claro. ¿Cómo lo van a trabajar o cómo lo van a llevar? ¿En qué proceso lo van a llevar? Eso es lo importante.
Y es ahí donde donde la gente voltea, estos directivos voltean y dicen, no, sale mucho más barato en lugar de invertir en el proceso de crecimiento de otra persona mexicana, mejor pago por el que aparentemente ya está formado. Y eso no lo creo. Lo mismo pasa en el ámbito empresarial. ¿Por qué creemos que un hombre como Elon Musk tiene mayores capacidades que un empresario que tiene un modelo de negocio, que tiene un modelo de tecnología, que tiene grandes ideas, pero estas ideas no se pueden quedar en el mundo de las ideas, como diría Platón, ¿no? Estas ideas tienen que al final insertarse dentro de una sociedad para que esta sociedad misma vuelva a crecer, pero a partir de toda una estructura. Estas son cosas que se debatían en 1700. Wow. O sea, no puedo creer que las teorías de Adam Smith, uno de los pensadores filosóficos económicos fundadores de la economía clásica de 1700, haya tenido la visión en aquel momento. Y no creo que haya sido visión, evidentemente es visión, pues, pero lo que quiero decir es, no era un vidente, ¿no? Porque muchos dicen, es que era una persona que veía en el futuro. Analizaba las variables de la sociedad y entendía que las cosas iban a ser así y así, si no teníamos un cambio. ¿A partir de qué? De realmente ser conscientes de lo que vive la otra persona. Si no somos conscientes de adecuarnos a que no viven lo mismo que tú, entonces no puedes ser realmente consciente. Si no eres capaz de lograr sentir lo que un niño en la calle, que va 15 horas vendiendo chicles bajo el sol, etcétera, pasando hambre, que no eres capaz de ver lo que una madre tiene que hacer por sacar adelante a sus hijos, de tal manera que haga cosas inimaginables, si no puedes ver lo que un padre tiene que trabajar día con día, 20 horas diarias, para poder llevar pan a su hogar, si no somos capaces de entender que un niño en el norte del país tiene que caminar 3 horas por un balde de agua y 3 horas de regreso en lugar de estar preocupado en olvidar la tarea, entonces realmente hacia dónde nos estamos dirigiendo. Porque es muy fácil cerrar. Es muy fácil cerrarte y decir lo que yo vivo es lo que me importa. Y a partir de ahí se hace un egocentrismo. Porque entonces no eres capaz de siquiera pensar en que tu igual, porque seres humanos iguales, que no nacemos con las mismas condiciones por sistemas distintos, pero somos las mismas capacidades. Claro. Por ejemplo, Allende decía, y estamos hablando de los años 50, Allende, que fue un hombre del pensamiento liberal que para mí es icónico en la historia latinoamericana, y era médico, aparte de todo, de profesión. Nunca ejerció porque se dedicó a la metodosocial, pero era médico. Y aparte le gustaba hacer investigaciones y estudiar las investigaciones médicas. Bueno, dentro de todo para no entrar en más palabras, él decía, dentro de las investigaciones, y es algo que la ciencia conoce, si no tienes dentro de los primeros 4 años de tu vida la suficiente cantidad de proteínas, de carbohidratos, de azúcares, etcétera, tu cerebro no se va a desarrollar en la magnitud en la que en otra persona, en un país, con las condiciones de alimenticias, de techo, de vivienda, etcétera, va a tener tu desarrollo. Claro. Eso es brutal, porque entonces estamos hablando de que cuántas personas en México, en Latinoamérica, en el mundo entero, a los 4 años, durante 4 años, no tienen la fuerza para desarrollar su cuerpo humano, la parte mental, el de cerebro para producir procesos mentales, de tal forma que tengan las mismas, el desarrollo de capacidades iguales a los que viven dentro de los mal llamados, ¿no? Primeros mundos, ¿no? Sí. Eso está brutal. Entonces estamos hablando de que el sistema, por eso es que mencionábamos, cambiar el sistema no es de 20 años, estamos hablando de que es un ciclo a partir del cual tenemos que detener la hambruna, tenemos que tener un montón de cosas para que se pueda dar. Y entonces a partir de ello es todos los problemas que se desencadenan socialmente hablando, dentro de ellos manchismo, porque como un niño de Oaxaca que vende, o un joven, ¿no? Un joven que vende Oaxaca, o en Guerrero, en este caso del joven que venía empanado en la playa, y que fue muy famoso viral, ¿no? Por cómo vendía y por su habilidad y tal de comunicación y de venta. Y es como cuando él decidió rechazar la oportunidad de alguien, es como, es que, ¿no? Con la palabra de P, ¿no? O sea, es como, no, ¿por qué?
no tiene que ser su sueño y no tiene que ser igual la decisión de cómo tiene que vivir la gente. Y no tiene que caerte bien la decisión como para que digas, claro, eso es aceptable para una sociedad, es un hombre o una mujer de bien. No, no tiene que ser así. Tanto así que está fundamentado dentro de la ONU de los Derechos Humanos que las personas tengan libre formación de su personalidad. Y N cantidad de derechos, que bueno, la ONU sugiere en muchas ocasiones, pero bueno, ahí está la Carta Magna que nos da un caminito como bastante claro acerca de lo que las personas tendrían que respetar acerca de las otras personas: derecho de agua, de vivienda, derecho de educación, etcétera. Una N cantidad de derechos que hoy en día esto no sucede. Y que eso se relaciona naturalmente hacia todos los conceptos y problemáticas que estamos hablando acerca de clasismo, racismo, machismo, etcétera. Porque si alguien decide vivir su vida de una manera u otra, entonces automáticamente entran en un prejuicio y nos empezamos a apartar de esta sociedad. Hombre, si una mujer decide vivir su vida como desea, automáticamente es una tal por cual o es una etcétera. Sí. Naturalmente, es que es así. Y si un hombre decide, pues no vestir de traje, no ir a una oficina diariamente, etcétera, entonces no puede ser un hombre. Claro, exacto. No es un hombre que pueda proveer, ¿no? Porque en nuestra sociedad es el proveer, el hombre y tal. A partir de ello es que podemos entonces entablar una conversación importante de en dónde está el problema y cuál es, de dónde viene y hacia dónde va este problema y por qué puede tardar muchos años este sistema en cambiar. Pero es ahí donde entendamos que entender cómo vive otra persona, que tu realidad no es igual a la que aparentemente una persona que vive en tu misma ciudad, en tu misma comunidad, no tiene que ser igual. Una persona no tiene que nacer, encontrar a un hombre de bien, aparentemente bien parecido, etcétera, ser ama de casa, educarlos y después de eso morir para que digan, claro, era una mujer de bien, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con el hombre no tiene por qué adecuarse a los estándares que marca una sociedad. Sí. Tendremos entonces que empezar a decidir cómo es que queremos vivir y a partir de eso decir, perfecto, es tu vida. Claro. Perfecto. Pero entonces es cuando vienen todos los conceptos en contra tuya y juega el sistema en contra tuya. Sí, justo. Y pues cada quien tiene el derecho, o sea, a lo mejor para este niño era, claro, pues, para él felicidad o su definición de éxito era pues estar en su casa, bueno, estar en la playa vendiendo empanadas, llegar a su casa, que su mamá le haga la tortillita y estar ahí con su familia, ¿no? A ir a una ciudad, encajar, ponerse el traje y lo que sea. O sea, para él simplemente no sabemos su historia y no sabemos lo que para él era su bienestar, ¿no? Y justo estos puntos que siento que conectan bastante, yo la verdad personalmente no había visto de esta forma que concientizar a veces lo vemos como que, sí, el despertar y salir del sistema, etcétera, y lo vemos desde nuestra propia perspectiva, ¿no? De que, me voy un fin de semana al desierto de los leones y conecto con los árboles y ya estoy concientizado, ¿no? Exacto. Y bueno, sí es una parte de, digo, no se demerita, es importante, pero no solo es eso, o sea, concientizar es justo eso que mencionas, o sea, pensar en dónde estoy yo ahorita y dónde está a lo mejor el niño que recorre 13 horas para poder ir a comprar pan a su casa. Entonces, pues justo, o sea, la parte de concientizar, no solo como individuo. ¿Y por qué lo hacen las personas? A ver, es que, ¿por qué lo hace la persona? ¿Por qué lo harán? A ver, ¿por qué? O sea, como diría Diego Rosarín, ¿no? ¿Por qué piensas lo que piensas, no? O sea, vas a hacer ese tipo de actividades al exterior por la foto. Justo. Porque, pues no es la foto per se, lo hago porque en mis redes sociales me importa mucho tener una imagen de. Claro. ¿no? Y eso y ya con eso ya sabes que estás dentro de un sistema y que eres pieza del sistema. Claro. Punto. Y que puedes verlo en muchos aspectos. De verdad tienes la vida de presumir la comida que comes. ¿Eso te hace feliz? ¿Crees que eso, y quien lo ve que es peor, ¿no? Que diga, uy, él tiene la vida que yo quiero, está en un restaurante donde te dan una porquería de comida por 1,000 pesos, ¿no? Pujol, no quería decirlo para no Entonces, pero sí entendimos. Pero sí
¿Por qué lo haces? ¿Por qué? A mí en lo personal me encantan esas fotos que muchos de mis amistades, les quiero mucho, pero se les he dicho, me cagan sus fotos. No la foto per se, sino la frase de he roto todas las barreras de mi cuerpo y tal. Son cosas del sistema, ¿sabes? Es como necesitas, te hicieron creer que necesitas hacerle creer a otra persona que estás rompiendo todas las barreras físicas que tienes. Claro. No, de verdad que no les importa, pero es que te vuelves parte de esta pieza en la que el sistema ya ni siquiera te tienen que decir qué hacer. Sí, justo, y creo que, o sea, vaya, se respeta, pero debe de conectar, debe de conectar con un propósito genuino. Bueno, yo la verdad sí subo cosas, pero siento que tiene, bueno, desde mi perspectiva, no sé cómo lo hagan los demás, pero hay un propósito genuino de compartir, de crear experiencias, de no sé, a lo mejor si subo esto le paso el tip a la persona o no, yo qué sé, pero debe ser un propósito personal, no donde se base en la aceptación social o la validación social, que es un trauma. Definitivamente tienen que ir a terapia. Ellos tienen que ir a terapia. Pero bueno, es como un tema ya súper... Sí, lo pongo en la mesa, ¿sabes? Porque digo, ojalá se generen dentro de esta escucha que van a hacer, ojalá se generen esa pregunta de, chingado, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué subo esta foto? Claro, sí, no, y sí. No, los abuelos deben ser eternos, ¿no? No, y sí se nos dejamos de tarea porque, o sea, el autoconocimiento es clave. Sí. Una, y dos, de verdad tenemos que salir de todo aquello que se nos haya impuesto para poder vivir una vida en plenitud, pero siendo leales con uno mismo. Exacto. No con lo que el otro cree que es. Si ustedes les da plenitud subir esa foto, va, pero que su propósito sea genuino y no por querer agradar a otra persona o porque socialmente me veo en cierto estatus económico, ¿no? Exactamente. Bueno, regresando a la parte de la conciencia, entonces, pero importante. Entonces, o sea, concientizar, sí, mi vida, pero pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a eso más grande que es, pues, nuestro planeta, ¿no? Nuestro México, por decirlo así, aterrizarlo a solo un país. Y pues eso nos lleva a la parte que mencionas también de la responsabilidad, o sea, no solo quedarme en mi sesgo de, mientras yo tenga este vino en la mesa, mientras yo pueda grabar ahorita, estoy haciendo algo, ¿no? O sea, de verdad hay que concientizar y responsabilizarnos en poder generar un impacto con el otro. Y vamos a la otra parte, ¿no? O sea, y cuando mencionaste esto, me hizo bastante sentido, o sea, en México no, la mayoría de la población no tiene una alimentación digna. Entonces, cuando tú me dices que el ser humano está comprobado que necesita cierta cantidad de nutrientes para poder desarrollarse adecuadamente en su sistema neuronal y poder pensar, por decirlo así, de otra manera o una manera más, una mejor manera, en México, pues lamentablemente la alimentación, el tema de salud, pues es un tema bastante crítico, ¿no? Y los que sí la pueden tener, los que sí pueden tener ese sandwichito que le hace su mamá con tomatito y la lechuga, lo rechazamos, preferimos las papas porque el marketing nos metió que no puedes comer solo una o cosas así, ¿no? Es súper cool, claro. Sí, claro, entonces, justo, o sea, y regresamos a la parte de concientizar, a la parte de conocer, a la parte de no dejarnos guiar por lo que otros nos dicen, y ponernos a lo mejor a leer un poquito, aunque sea, o escuchar, o ver series, o lo que sea, pero que sí nos estén enriqueciendo como persona y actuar como sociedad. Estoy totalmente de acuerdo que dentro de esto se puede dar otra plática súper profunda. 100%. Son temas bastante profundos, pero seguramente después van a haber más momentos. Y bueno, pasando al tema de privilegios versus oportunidades, pues aquí yo la verdad sí me gustaría como compartir, o sea, a veces personalmente me he sentido juzgada porque pues logra ciertas cosas y es como de, es porque es blanca y es mujer y tuvo cierta educación privilegiada, ¿no? Y por eso le pasan estas cosas. Y pues personalmente sé que no fue por eso, o sea, sé que me costó, sé que también viví cosas, también lloré, también tuve que quedarme a veces hasta 10 horas en el trabajo y
se genera un sesgo, ¿no? Pero también entiendo la parte de que, o sea, cada quien está donde quiere estar, pero hay personas que no quieren estar en donde están Claro. y no les queda de otra, no Ujú. pueden, o sea, de verdad lo intentan, echan ganas, pero pues simplemente Ujú. hay circunstancias en la vida que son más difíciles, ¿no? Ujú. Entonces me gustaría que nos contaras qué piensas al respecto de esto, o sea, a partir de qué podemos marginalizar, por decirlo así, un privilegio y hasta qué parte es una oportunidad. Y justo lo que antes mencionabas, no juzgar lo que el otro vive, ¿no? Sino más bien apoyarle a y Claro. aprenderle a Justo, a ver que mientras comentabas todo esto se me venían 10,000 ideas. sí, 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 a ver que de primera es, nadie sabe el sacrificio que tiene que vivir una persona para estar donde está. Ujú, O sea, justo. en principio, porque ciertamente ya con que logres muchas cosas, quiere decir que tuviste un cierto grado de oportunidad que estás aprovechando. Ujú, Pero no, eso no quiere decir que vas a llegar a donde están nada más porque lograste tocar una puerta, se te abrió y a partir de eso todo se logró. Hay una frase que siempre la digo y la digo a todos mis equipos, etcétera, es el éxito de la noche a la mañana tiene una duración cercana a los 15 años. ujú, Y porque de momento la gente cuando no te ve, no saben lo que estás haciendo, ¿no? claro. Y no saben que de lunes a viernes me trabajé 15 horas diarias. Me levantaba yo, y eso es personal, yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana. Ujú, Y a partir de ahí hice mi rutina y puedo terminar mi rutina 12, 1 de la mañana conforme vaya el día. ujú, Y al día siguiente no es que no es que vuelva yo y diga ya descanso y me levanto a las 7 para llegar y tal, no. Me vuelvo a levantar a las 5 de la mañana, así he dormido 2 horas. ujú, Eso no me lo impuso el sistema, porque yo estoy consciente de lo que implica estar dentro de él. ujú, Eso es porque yo deseo hacerlo, porque ya es una disciplina que yo formé. ujú, Y entonces a partir de eso es cómo la gente en un momento dado va a decir, ah, ya está donde está y fue de la noche a la mañana. ujú, No, hubo un sacrificio, hubo un dolor, hubo días en los que quieres tirar toda la borda y decir, ya no más, ya no ujú, soporto más. Y está bien no soportar más. ujú, claro. Ya es bastante, de verdad, ya es bastante. Es Sí, tu soportar no es lo mismo que mi soportar. Exacto, y no va a ser lo mismo jamás el soportar del hombre que tiene que trabajar 16, 17 horas Ujú, en el campo. ujú, Jamás, por favor, nunca, nunca digamos, mi vida es terrible cuando hay personas que ujú, van de sol a sol y que no van a tener la oportunidad de compra, de mínimamente satisfacer las necesidades básicas. Ya no hablemos de otra cosa ujú, específica, ¿no? ujú, Entonces, a partir de eso sí que es importante decir cómo es que las personas, compartir ese proceso, empezar a sensibilizarlos y me dirá la gente, ¿por qué yo tengo que compartir el cómo lo hice? ujú, Vamos, porque puedes generar ese patrón de cambio. claro. Porque así van a dejar de pensar que las cosas pasan de la noche a la mañana y no es un échale ganas. Ujú, Es simplemente que ese sistema te obliga a esforzarte la cantidad de veces que sean necesarias para llegar a donde estás. ujú, Y en el momento que renuncies a eso, tampoco está mal, ujú, está correcto, porque claro. es hasta donde tú decidas la libre formación de personalidad. Y por otro lado, es que muchas cosas me vienen a la mente, pero es también el hecho de cómo viven cada una de las personas el esfuerzo o el sacrificio, o hasta dónde están dispuestos a sacrificar. Ujú, Y no necesariamente tienes que sacrificar. No va. O sea, no es como tú sacrificaste más, tienes mayor recompensa. Bueno, ese es el maldito sistema. sí. Entre más sacrificios, entre menos ves a tu familia, entre menos convivas con tu pareja, entre menos tengas amigos, entre menos tengas tiempo para meditar, respirar, chequearte de salud mental, salud física, Ujú, por favor, atiéndanse mentalmente. Esto no es algo que se toma a juego, es en verdad, si tienen depresión, si tienen estrés, tienen ansiedad, no comen bien, etcétera, etcétera, pidan ayuda. O sea, siempre lo digo en mis redes, pidan ayuda, esto no es un juego, esto no es como para decir el esquizofrénico, la no, ansiosa, la depresión es un tema real. es un tema real. Entonces, Ujú, y es parte de las consecuencias que viven las personas día con día. Y ujú, que dentro de este discurso del sacrificio lo vives. ujú, Y que naturalmente es eso, no saben lo que tú tuviste que pasar para entonces llegar y ujú, para llegar a donde estás. ujú, Y que no van a saber después lo que tendrás que hacer ujú. para llegar.
Claro. Y que no necesariamente tuviste que ser por ser mujer, tuviste que haber pasado por la cama de un hombre para lograr el puesto directivo que hoy tienes, Claro. o el proyecto nuevo de la empresa, o la oportunidad de emprendimiento que puedes llegar a tener. No, dejemos de pensar en ese tipo de asquerosidades que resulta este pensamiento machista y de nueva cuenta N cantidad de cosas dentro de. No, porque entonces cuando un hombre crece y la directora es mujer, entonces ¿qué va a pasar? Ahí no es el tema que el hombre pasó por la cama de la mujer. Entonces ahí fue porque el hombre claramente lo merecía. Claro. Lo tenemos que repetir 100 veces porque 100 veces puede que suceda. Sí. Y sé que está un poco fuera de, pero hay un ejemplo fuera de la conversación, ¿no? Hay un artículo de una revista hace muchísimos años que leí que decía un ejemplo muy fácil. Cuando una persona en una oficina hay 2 hombres, una mujer, y el hombre le dice, y la mujer opina, oye, 2 por 2 es 4. Y el otro hombre dice, 2 más 2 es 4. Ah, no, estás mal tú. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. 2 más 2 sí es 4, pero 2 por 2 no es 4. Y la mujer está mal en automático, pero el hombre, por decirlo desde la parte de género, tiene mayor validez, lo que yo diga. Lo pueden ver en muchos ejemplos. Ojalá que se hagan conscientes de eso, porque pasa más seguido de lo que uno cree. Sí. Y yo lo llegué a ver en mis equipos, en las que el hombre hablaba y alguien le daba mayor validez que lo que opinaba la mujer, solamente porque la mujer o no se expresó de igual manera o en el orden, pero que al final el objetivo del decirlo es qué tanta veracidad puede llegar a tener, ¿no? Científicamente o bajo una metodología, lo que estaba diciendo la mujer era correcto y lo que estaba diciendo el hombre era igual de correcto, pero a la mujer le dieron menos validez simplemente por ser mujer. Sí. Véanlo en su día a día y si no lo ven, hagan el ejemplo, provoquen que ese ejemplo se dé. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Van a decir lo mismo y en un círculo se le va a dar mayor validez a la parte hombre que a la parte mujer. Sí. Tan sencillo como eso, en una conversación de con día. En una conversación de con día, el género tiene que implicar que tengas que luchar también contra eso. Y eso el hombre no lo pelea. Y entonces también es otro esfuerzo, ¿no? Y a partir de eso, la cadena hacia abajo. ¿Qué tienen que validar para lograrlo? Y es ahí donde digo, de nueva cuenta, las responsabilidades que pueden llegar a tener estas personas, que seguramente están ahí, que si no lo ven, y si lo ven, pues es peor el problema. Sí, o lo pasan por alto, se hacen de la vista gorda. Y creo que igual va a haber relacionado con un tema psicológico, claro, que es la fragilidad masculina, ¿no? Y que también, o sea, yo me pongo en el lugar del hombre, o sea, qué feo que se les haya suprimido tanto emocionalmente su humanidad, por decirlo así, literalmente es como, tú eres hombre, tú no puedes llorar, no puedes sentir, no puedes nada, no puedes ni siquiera amar en público porque el mandilón. Entonces son temas como súper interesantes, pero que sí, o sea, el hombre simplemente por ser hombre tiene ciertos privilegios y oportunidades, y la mujer también por ser mujer tiene ciertos privilegios y oportunidades, pero justo al tener solo por el género, hablando solo de un término, porque obviamente hay un chorro de privilegios y oportunidades que existen, solo por esta pequeña diferencia, no debería ser así, o sea, no debería existir este tipo de beneficios, por decirlo así, solo por ser hombre o ser mujer. Entonces, o sea, realmente, y me atrevería a decir, los privilegios no deberían existir. Claro. O sea, tal cual, o sea, no porque naciste en cuna de oro, no porque eres blanquito, no porque eres hombre o mujer, no porque eres más inteligente, los privilegios no deberían existir, simplemente debería haber equidad en todos los ámbitos y justo las oportunidades ya serían entonces más igualitarias independientemente de todo. El mismo sistema es contradictorio, ¿no? Porque te venden el tema de la meritocracia. Y entre más méritos hagas, pues más vas a obtener. ¿Cuál meritocracia sin oportunidades? Exacto. Y es como, búscatelas. Vaya dicho, ¿no? Entonces, me esfuerzo y no obtengo, es mi culpa. Si lo obtengo, también es mi culpa, porque entonces soy privilegiado, por ya haber obtenido una ayuda. No, dejemos de pensar que las personas en algún momento dado, quienes no tienen culpas. ¿No? Las culpas es de un sistema que hace años, y va a seguir existiendo. Y va a seguir existiendo, naturalmente.
Y entonces lo que tenemos que tomar muy en cuenta es cómo estos discursos realmente impactan en el día con día. Piensa en la persona que está al lado tuya, cómo lo está viviendo. Y a partir de eso empieza también a entenderte. Es muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Es bien importante un trabajo personal. Claramente me vuelvo a la misma, ¿no? Una persona que trabaja 20 horas diarias difícilmente va a tener tiempo como para pensar en mí, ¿no? O sea, en la persona en sí. Porque se tiene que preocupar por comer con día, etcétera, ¿no? Entonces, volvemos a la misma, ¿no? Es un ciclo que nunca va a acabar. La rutina te jala, pero es que justo este es como el llamado que me gustaría que provocáramos, o sea, 5 minutos. Yo sé que a veces no hay 5 minutos, pero suelten tantito ese llegar puntual 5 minutos a la junta y dense 5 minutos a ustedes porque se lo merecen. Y pónganse a pensar en, ok, estoy respirando, estoy donde quiero estar, sí o no, y ya, solo eso, y vayan a la junta. Pero eso ya va, si lo haces diario, ya va a generar un impacto en tu persona. Y a lo mejor concientices que no es necesario ir a una oficina o regir una empresa o ser operador y moverle a la máquina. O sea, a lo mejor eso no te llena, sí cubre tus necesidades y empiezas a pensar en un plan o lo que sea, pero este despertar es importantísimo porque el sistema sí existe, sí va a existir y faltan, como tú dijiste, años. Pero estos pequeños orificios que ya estamos creando son los que en algún momento, espero, seguramente no lo vamos a ver, pero en algún momento a lo mejor creamos un sistema aparte o quebramos un poquito, hacemos una grieta y nos salimos de ahí para justo vivir siendo leales a nosotros mismos, porque impacta temas emocionales y enfermedades, o sea, esto es un ciclo, por eso existen tantas farmacéuticas. Entonces, pues es importante este llamado, o sea, despertemos de... Sí, totalmente, y de verdad demos cuenta de que lo que uno vive no es la misma realidad de otras personas. Exacto. ¿Y qué es lo que tú sentirías si vivieras esa misma realidad? A partir de eso van a entrar en un mundo de reflexión gigante. Claro. Y bueno, relacionado a todo este tema de clasismo y machismo, hablemos de los conceptos o más bien estos personajes que vemos en la sociedad, que son los whitexicans, los juniors, los fresas en su momento, los virreyes. Y ojo aquí, chicos, yo me considero un poco whitexican porque sé que lo van a pensar, pero vamos a aterrizar un poquito estos términos y tú qué piensas al respecto y cómo esto nos está impactando como sociedad. Creo que... Ahora, tanto bien como para mal, ¿no? Sí, justo. A ver, que en principio decir, no hay clasismo inverso, ¿no? No es que estos términos de whitexican, fresas, virreyes, juniors, etcétera, sea un clasismo, ojo, porque pues, claramente venimos hablando de qué es clasismo y si identificamos cada una de estas cosas, realmente a quienes se les encaja o se les encapsula dentro de este concepto, ¿tienen estas necesidades o estas falencias sociales? No. Entonces, no hay un racismo inverso. Es imposible. Tampoco hay racismo inverso, tampoco hay acoso inverso. Por favor, no lo hay. O sea, los términos son porque hay hacia un cierto sector, género, colectivo, etcétera, que está siendo castigado, oprimido, etcétera, por lo que no tiene o lo que es, ¿no? Por ser lo que es. A partir de ello, ¿no? Vamos a ver, whitexicans, ¿no? O sea, me da mucha risa porque ya está, los memes de los whitexicans son impresionantes, ¿no? O sea, lloré porque mi Starbucks me cerró a las 9 de la noche, ¿no? Y es que, vamos al punto, ¿no? El ser whitexican 100%, así esa gente que va a San Miguel Allende con su sombrero, etcétera, y si me ven con un sombrero de esos, lo siento mucho. Pero es aspiracional, pues es criticar lo aspiracional de las personas. O el querer, como venía hablando anteriormente, el cómo quiero que me vean. Claro. ¿No? El término, el Ana Sofi, el Miguel, el video estos de los chavos de, pues cómprate un departamento de 5 millones, lo rentas y haces otro departamento. El sueldito de 50,000 pesos. Ajá, como hay gente que sí, exacto, ¿no? Y que son gobernadores, ¿no? Entonces, a partir de ello ¿qué es lo que realmente se critica
de un whitezican. Ujú. O sea, es el ser aspiracional, el ser absorbido totalmente por una moda de redes sociales, en las que, obviamente, me importa mucho más que vean que estoy entrenando día con día. Y ahí te va la foto en el gym, ¿no? Ah, en la noche, como siempre, me voy a cenar con amistades y voy a restaurantes, tomo fotito. Ujú. El simple hecho de estar en la playa, por ejemplo, y que digas, esto es vida, estoy en la playa, ese tipo de cosas, Ujú. pero que lo hagas de manera repetitiva y que trates sobre todo de resaltar el hecho de dónde estás. Me Ujú. refiero a hospedado en el mejor hotel y pones la etiqueta del mejor hotel de Acapulco, de Cancún, etcétera. Estoy aquí. Ujú. ¿No? Estoy en el restaurante que una cuenta vale 10,000. Estoy en San Miguel Allende y ven mi outfit que cuesta tanto. Es Ujú. como, eso es ser aspiracional. Claro. Entonces, eso es lo que se critica, el que me acuerdo de estas cuentas de mamadores, etcétera, ¿no? Porque eso es justamente lo que critican, Ajá. el cómo aspiras a hacer algo que no te da nada, Ujú. Claro. que no eres nada, que no eres nada me refiero en el sentido de no eres Arturo Elizayub, no eres Elon Musk, no eres Pues no estás ellos. generando una aportación social, un propósito Claro. mayor más que una validez externa, que eso es interno y es baja autoestima. Exacto, justo, y la forma en la que hablas, ¿no? La manera exagerada en la que se expresan, y toda esta serie de cosas, eso es lo que es un whitezican, ¿no? Ujú. Y que la gente lo entiende y que dicen, claro, por eso nos reímos de ellos, por eso me río de ustedes. Pero bueno, y los demás conceptos, ¿no? Que son lo mismo, o sea, el junior es el joven, etcétera, que todo se lo da a papá, que no es nada del otro mundo en ningún ámbito, Ujú. pero que se la pasa viviendo de lo que le da a la familia, se la vive de un privilegio. Sí. Y que en todo momento cree que su voluntad es la voluntad de absolutamente todos, y que a donde llega tiene que imponer, y que, bueno, todo lo que una persona con esta capacidad de entender esos conceptos, pues sabe que identifica luego una persona que es así. Sí, y hay juniors que ni siquiera tienen como la capacidad económica que existe como los wannabes, ¿no? O sea, estamos llegando a ese punto en la sociedad de eso, o sea, es un quiebre total Claro. de querer ser algo que no no eres y que realmente, no tienes que ser. sí, no, o sea, es un vacío totalmente Claro. que hay que llevarlo a terapia, pero Claro. pues a nadie más le importa, pues, o sea, es como de, ok. Ah, genial, wow. Sí. Estás en el mejor hotel de Acapulco, en el Cancún, de Vallarta. ¿Y Ajá, exacto. qué buscas? ¿Qué buscas? No, pues que la gente vea que sí puedo. Ujú. Wow, qué Ujú. triste. O sea, lo primero cuando me dicen eso es como de, para que vean que sí. Es Ujú. ¿Como por? y no disfrutaste de con quién ibas, no disfrutaste de la comida que es distinta en las zonas del país, del clima distinto. No tuviste el tiempo de apagarte y decir, dejo este celular, que todo el tiempo lo traigo aquí en la mano, por correo, por mensajes, por X cantidad de cosas. No tienes ese tiempo de humanizarte un poco, de dejar la tecnología de lado, porque una cosa es que estoy en la playa, tomo una foto y comparto con lo que estoy haciendo. Y es como, yo lo hago porque me lo estoy pasando poca madre. Y ya Sí, está. sí, o porque Punto. quiero, ajá, una fotillo y ya. Claro, porque estoy en la playa y porque nunca tengo la oportunidad de a pie de la playa poderme comer una pizza, poderme comer una cosa de estas, y lo estoy disfrutando muchísimo. O tipo como Luisito Comunica, que literalmente Justo. es su trabajo y sí nos aporta algo ver sus videos, aprendemos, sabemos si queremos hacer un viaje, sabemos a dónde ir, etcétera, ¿no? O sea, pero es como decíamos, ¿no? El propósito, Exacto. o sea, darle un propósito más allá de aceptación social y llenar vacíos. Claro, y lo peor del caso es, bueno, a ver, una cosa es que quieran ser aspiracionales, que quieran aparentar lo que quieran creer que son, muy su problema. El tema también es que dentro de esa serie de actividades que ellos realizan en su día a día, implican también la réplica de los mismos problemas, clasismo, racismo, malichismo, etc. Y eso es por lo cual se critica tanto, porque enaltecen una marca de cafés extranjera, pero las marcas mexicanas de café... Y nuestro café tan bueno, o sea, claro, riquísimo el de Oaxaca, ahí donde no hay luz. Exacto. Sí, exacto. Veracruz, etcétera. Sí. Tabasco. ¿Por qué no presumir que estás en Juan Valdez, por ejemplo? No sé, o sea,
lugares mexicanos que producen café mexicano, que dan empleo a mexicanos. Uh-huh. Y aparte de todo, como si las demás cafeteras extranjeras fueran mejores. No. En muchas ocasiones uno toma ese café porque es lo que hay. Uh-huh. Pero evidentemente si me pones en la mesa un café natural, orgánico, mexicano, sabes que ni de locos yo te voy a decir, no, dame de esta empresa verde con el símbolo de tal. Uh-huh. Claro. O sea, jamás, pero es parte del ser aspiracional, Uh-huh. porque es el vender el que estoy en la marca, cómo es la moda, la tendencia, etcétera. Uh-huh. Y a partir de eso es como indirectamente, porque dicen, pero es que yo no fui racista al subir, o clasista al subir mi foto en tal lado. No lo fuiste directamente, porque evidentemente no te dan las capacidades para darte cuenta de eso. Uh-huh. Pero indirectamente lo hiciste, porque estás diciéndole a otra persona, no tienes que llegar a 100 millones, tienes que, con que llegue a una, Oh, no. y otra a otra, Sí. y otra a otra, es un efecto dominó. Uh-huh. Y con que la otra persona vea en ti, ay, es que esta persona está cenando, está tomando, está esto, yo también tengo que ser así, porque él es lo que yo quisiera hacer. Claro. Y entonces ahí es donde vuelves a replicar lo mismo. Entonces, ¿por qué haces lo que haces? Claro. Dense cuenta. Y me parece súper interesante la parte en donde yo quiero ser como esa persona. Y dejamos a un lado el crear nuestra identidad, que hace rato mencionabas que es un derecho humano. O sea, puedes inspirar a otros mientras lo subes, como de, oye, si yo, una persona ordinaria, lo puedo hacer, tú también, pero es muy diferente copiar la identidad de yo quiero ser tú. No, nunca vas a poder ser esa persona. Exacto. Sé tú, o sea, ok, sí, a lo mejor también me gusta lo mismo que ella, o quiero lograr lo mismo que ella, como desde mis herramientas, mis habilidades, puedo lograr lo que yo quiero hacer, Claro. no copiar identidades. Y pues se me hace súper interesante esa parte de concientizar, no caer en el marketing, Claro. no seguir como manadas cosas. Exacto. Y crear tu identidad. Ok, si te gusta, va, acéptalo y va, pero no por querer copiar al otro aspiracionalmente, ¿no? Exactamente. Y bueno, para terminar, para ti, ¿qué es plenitud? Ya que nos instruiste tanto, vamos a aterrizar. Para ti, ¿qué es plenitud? Uy, para mí plenitud, hay dentro de sus categorías, ¿no? Porque puede haber una plenitud emocional, una plenitud mental, plenitud física, uh-huh. Pero en el mejor de los conceptos para mí plenitud es estar satisfecho uh-huh. con quien eres, con lo que haces en tu día a día y que eso te genera al final una paz para dormir tranquilo y que no tienes una conciencia que callar. Uh-huh. Eso para mí es plenitud. Me encanta, me encanta. Y si tú te definieras en una sola palabra, ¿cuál sería? Honesto. Me encanta. Qué padre, qué bueno. O sea, me encanta porque justo hablaste de la plenitud en diversos ámbitos y creo que no habíamos hablado de eso, entonces es súper importante que pues al final revisemos todos estos ámbitos y definamos nuestra propia plenitud, que puede ser diferente para todos. Pues aprendimos muchísimo el día de hoy, Gus. Gracias por instruirnos. Personalmente yo, de verdad, yo creo que se me abrió ahí se me hizo más amplio el tercer ojo. Pues seguramente va a haber más oportunidades. Chicos, si tienen dudas, igual pueden ponerlas en los comentarios. Igual aquí dejamos las redes de Gus. Síganlo, están súper interesantes todos sus reels, sus TikToks. Aprenden muchísimo y sobre todo concientizan realidades que a veces no logramos ver. Y pues muchísimas gracias por aceptar esto y por compartir tanto, Gus. No, por nada, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Gracias por escuchar aquí a toda la audiencia. Y que será fantástico poder estar acá en una segunda oportunidad para seguir hablando de esto, que al final del día es la vida humana y que importa muchísimo. Muchas gracias, pues muchas gracias a ustedes por compartir también aquí. Nos vemos hasta la próxima, Planners. Sayonara.